Y de ahí llegó a la ecuación que ya sabemos todos que es una ecuación cuadrática. Estableció toda la fórmula, tomó momentos respecto del eje de rotación que se estableció en la pregunta, aplicó las distancias y las fuerzas y llegó a plantear su ecuación cuadrática. Y obviamente que en el resultado de la ecuación cuadrática le dio dos valores, uno negativo y uno positivo. Y por lógica, si hay un valor negativo, ese se desecha y se toma como resultado el valor positivo. ¿Sí? Así que casi todos presentaron como un valor igual a este o muy parecido a este. Entonces es importante los decimales, ¿no? Fíjense que aquí su compañera notó muchos decimales. Mi calculadora no guarda mucha memoria, así que yo también hago igual que ustedes, tengo muchos decimales con el propósito de llegar a obtener un resultado lo más exacto posible. Bien. Ahora, no siempre las secciones de las represas son secciones que responden, que tienen un comportamiento lineal, sino que se puede tener paramentos o muros ya que responden a una ley, a una función matemática, que no es una función lineal, no es ni vertical ni es triangular, sino es una función diferente que requiere de un análisis ya infinitesimal para poder determinar la incidencia en la obtención de la resultante. En esos casos, entonces, ya se hace análisis infinitesimal, hay que tomar un elemento diferencial, pero antes de llegar a eso tenemos que tener claro, ¿no? O sea, aquí va a haber una acción vertical y una acción horizontal. Son dos componentes para obtener la fuerza resultante. Entonces, lo primero que vamos a hacer para este problema es, dice que lo que queremos es determinar la fuerza resultante, ¿sí? Y su dirección. Y calcular las coordenadas de este punto, es decir, cuánto es la altura de la profundidad y cuánto es el valor de X desde el borde donde empieza la curva y de la parte superior. Entonces esa coordenada vamos a determinar al final, después de resolver el inciso A. Para encontrar la fuerza, entonces planteamos los datos del problema. Es agua, esto tiene una altura de 6,25, un largo de 15 metros. El paramento responde a una ley que es igual a Y igual a 4X al cuadrado, y al ser agua, su peso específico es 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico. Entonces, si Y, que es la altura, yo la igualo a H, entonces el valor de X va a ser B. Si Y es H, entonces el valor de X va a ser B. Entonces H igual a 4 por B cuadrado, de esa manera que para una altura de 6,25 determinamos que B vale 1,25. Quiere decir que esto vale 6,25 y esto 1,25. Tomando una altura variable, y igual a 4X al cuadrado, y por lo tanto X va despejo X y es un medio de Y elevado a la 1 medio. La fuerza resultante es el resultado de la componente horizontal, la fuerza resultante, y la componente vertical. La fuerza horizontal, debido a que esto es un fluido, todo esto está con fluido, entonces es una fuerza, prácticamente una fuerza hidrostática. Entonces la fuerza hidrostática
va a ser igual a la componente de la resultante, la componente horizontal. Y conociendo este peso de este fluido, el peso del fluido va a ser a la componente vertical de la fuerza resultante. Entonces, si yo determino el peso, tengo la componente vertical. Y si determino la fuerza hidrostática, tengo la componente horizontal. Entonces, el problema es simple. Esta área que es rectangular, le hemos llamado A', y a esta de aquí le hemos llamado A. A' es un rectángulo, es como si fuera un paramento vertical donde actúa la fuerza hidrostática. H sub C será un medio de H. La fórmula para obtener la fuerza hidrostática es la que ya conocemos, el peso específico, o sea, la presión en el centroide por el área de la cara sobre la cual estamos calculando la fuerza hidrostática. Entonces la fuerza hidrostática va a ser, como estamos calculando el efecto de este fluido sobre el paramento, entonces la componente horizontal. Aplicamos H sub medio de H, H' es H por L, y de esa manera llegamos a que el F sub H, que es igual a la componente horizontal de la resultante, va a ser un medio de peso específico del fluido por el largo de la represa, por la altura de la represa al cuadrado. Bien, ya. Reemplazamos los valores numéricos y llegamos a tener en kilonewton el valor numérico de la componente horizontal de la resultante. Ahora nos vamos a analizar la fuerza, la componente vertical. Para calcular la fuerza vertical debemos calcular el volumen del fluido. Ya sabemos que el peso es igual a peso específico por volumen. Entonces tenemos que calcular el volumen de fluido que está sobre el paramento que responde a esta función matemática. Calculamos este volumen, multiplicamos por el peso específico y nos da el peso, y el peso va a ser igual a la componente de la fuerza resultante en la componente vertical, ¿no? Entonces, para calcular el volumen necesitamos calcular esta área de aquí. Esta área de aquí entonces requiere de hacer un análisis diferencial. Este diferencial de área va a ser la distancia X por el diferencial de Y. Por lo tanto, el área va a ser la integral de X por diferencial de Y. Pero ya vimos que esto era Y igual a 4X al cuadrado, por lo tanto X va a ser 1/2 de Y a la 1/2. Entonces reemplazamos ese valor y ahí queda todo en función de Y. A la 1/2 más 1, 3/2 sobre 3/2, se simplifica el 1/2 con el 2 del 3/2 y queda 1/3. Y como esto varía entre 0 y H, entonces nos queda que el área va a ser 1/3 de H elevado a 3/2, y con lo cual obtengo el área A, cuánto mide, cuánto vale, perdón. Vale 5,2833 metros cuadrados. Si yo multiplico por la longitud, me va a dar el volumen. Entonces, el peso va a ser igual a la componente vertical de la resultante, va a ser igual al peso específico multiplicado por el área y por la longitud. Con eso obtengo también en kilonewton, así como obtuve la componente horizontal,
quiere decir que ya tengo la componente vertical y la componente horizontal. Un momentito, por favor, un ratín. Observemos que ya tenemos la componente horizontal y la vertical. Ahora aplicamos Pitágoras y encontramos la fuerza resultante. Y tenemos también el ángulo de inclinación con respecto a la horizontal. Tenemos el ángulo. Encontramos ya el inciso A. Nuevamente tenemos que hacer análisis diferencial para calcular las coordenadas. X sub cm va a ser la distancia desde este borde al centro de presión. Y H sub P nos va a dar la coordenada en Y. Entonces vemos que H sub P obedece a esa ecuación. Se trata de una superficie rectangular, entonces es la fórmula de la inercia, y nos da que H sub P, 2/3 de H, de acá hasta aquí, 4,166. Ahí no hay mucho que hacer, ya conocíamos la forma de calcular H sub P. Y para calcular X, nuevamente tenemos que hacer un análisis sobre este mismo elemento diferencial. Esto mide X desde aquí hasta acá, mide X. Entonces, X sub cm va a ser igual a 1 sobre el área total por la distancia del centroide de este elemento, que sería X', hasta el X' por diferencial de área. Pero X' es un medio de X, porque se comporta como un rectángulo, un medio de X, y el diferencial de área es X por diferencial de Y. Sacamos el 1/2, queda X al cuadrado por diferencial de Y X al cuadrado va a ser 1/4 de Y. ¿Sí? De aquí sacamos que X al cuadrado es 1/4 de Y. Introducimos aquí en la integral y nos queda que la integral es Y por diferencial de Y, elevamos al cuadrado, dividimos entre 2 y nos queda 1 sobre 16 veces el área multiplicado por H al cuadrado, por Y al cuadrado entre 0 y H. Consiguientemente, X sub cm resulta ser que la distancia desde este punto hasta el centro de presión es 0,46875. Y por lo tanto, como exposición, mis coordenadas son 4,16, que es H sub P, y 0,48, lo que acabamos de calcular como X sub cm. Bien, ¿alguna duda? Hemos hecho un poco de matemática y un poco de hidráulica. Bien. En la parte de hidrodinámica, entrando ya a la parte ya de los fluidos en movimiento, vamos a analizar todos los conceptos relacionados con el tipo de movimiento de fluidos, y de tal manera que poder predecir los comportamientos del fluido a través de las ecuaciones del movimiento, las ecuaciones de continuidad, de la cantidad de movimiento, de todas esas ecuaciones que vamos a ir generando durante el tema de hidrodinámica. Vamos a desarrollar la teoría del movimiento unidimensional. No estaba grabando, mil disculpas, la estoy grabando desde ahora. Entonces decíamos, vamos a desarrollar toda la teoría del movimiento unidimensional, limitando las aplicaciones al caso de fluidos incompresibles. Es decir, tenemos que establecer condiciones mínimas necesarias para poder modelar las ecuaciones matemáticas. No podemos establecer ecuaciones matemáticas en cualquier condición del flujo de fluido, donde tenemos que saber qué tipo de
fluido, qué características tiene que tener para poder calcular Quiere decir entonces que vamos a establecer condiciones para que podamos tipificarlo como un fluido perfecto, donde va a quedar perfectamente definido en cualquier momento. Puede ser conocida la magnitud y dirección de la velocidad del fluido en cada punto dentro de un marco de referencia que puede ser un sistema de coordenadas cartesianas. Y los principios más útiles que vamos a utilizar es el balance de materia o ecuación de continuidad, es decir, la materia que entra a un determinado sistema o medio ambiente es el mismo que sale, las ecuaciones de balance de cantidad de movimiento y el balance de energía mecánica, que son el teorema del trabajo y la energía mecánica, la energía potencial, la energía cinética. Entonces, ¿cómo definimos hidrodinámica? Es la parte de la mecánica, no estamos estudiando mecánica en esta área, que estudia el movimiento de los fluidos, partiendo de que están definidos mediante campos vectoriales, las velocidades tienen comportamiento vectorial, y podemos analizar para cada una de sus partículas un campo vectorial en el marco de un campo escalar de presiones correspondiente a los distintos puntos del fluido. Para eso vamos a usar tres principios fundamentales relacionados a la mecánica de fluidos y aplicables al flujo de fluidos. El principio de conservación de masa, que se basa en la ecuación de continuidad, el principio de la energía cinética, a partir del cual se deducen ecuaciones aplicables al flujo de fluidos, como es la ecuación de Bernoulli, por ejemplo, y el principio de la cantidad de movimiento, a partir del cual se deducen las ecuaciones para calcular fuerzas dinámicas. Es decir, ahora hemos visto fuerzas estáticas, ahora después vamos a ver fuerzas dinámicas. El fluido entonces tiene que tener ciertas características con el que vamos a trabajar. Vamos a caracterizar los fluidos en dos tipos. O sea, por ejemplo, para en condiciones de fluido perfecto e imperfecto. Desde el punto de vista del régimen turbulento laminar, el turbulento es aquel cuya partículas no tienen una continuidad en su velocidad, tienen velocidades longitudinales y transversales. En cambio, el flujo laminar se caracteriza porque se comporta como láminas las velocidades. ¿Ya? Entonces, esos son los dos desde el punto de vista de turbulencia y flujo laminar. Ahora, desde el punto de vista de permanente o no permanente, se llama permanente aquel fluido que se caracteriza porque sus condiciones de movimiento permiten saber con respecto al tiempo que son invariables. Es decir, es invariable la velocidad, es invariable la presión, la temperatura, es decir, no varían. Y si todo eso con respecto al tiempo sufre variaciones, ya deja de llamarse flujo permanente y pasa a llamarse flujo no permanente. Otra forma de caracterizarlo es un fluido uniforme y un fluido no uniforme. Se llama uniforme cuando el vector velocidad es idéntico a lo largo de su movimiento, tanto en módulo, en dirección y en sentido. Es decir, que la variación de velocidad al transcurrir el desplazamiento es igual a cero, si es uniforme. Y si ya deja de ser uniforme, fíjense, ya varían las velocidades respecto al desplazamiento. La otra forma de caracterizar es que sean compresibles o incompresibles. Acá estamos mostrando
diciendo que los líquidos, a pesar de haber presiones adicionales, mantiene su volumen, pero este es un gas, por ejemplo. Comprimimos y pierde volumen. Entonces nosotros vamos a trabajar con fluidos que no pierden su volumen ante presiones adicionales. La viscosidad está asociada a la disipación de energía por fricción con las paredes del recipiente y por las características mismas del fluido. Cuando tenemos un fluido viscoso que disipa energía, entonces observamos cómo va perdiendo energía. Un fluido ideal se lo caracteriza, con respecto a la pregunta de Alexander, ya, si un fluido ideal es incompresible. Se lo estamos caracterizando aquí como incompresible. Es un fluido ideal si es incompresible. Si deja de ser un fluido ideal, es un fluido compresible. Entonces, decíamos aquí, observamos, estos son como piezómetros que van midiendo cómo va perdiendo energía a medida que se va generando el flujo. Este es un fluido viscoso. Y un fluido no viscoso que no disipa energía por fricción, la energía se mantiene y lo podemos detectar a través del piezómetro que se mantiene en un mismo nivel. Entonces, nosotros no vamos a trabajar con fluidos viscosos, vamos a trabajar con fluidos ideales o no viscosos. Un fluido rotacional o irrotacional. Un fluido irrotacional es aquel que mantiene el paralelismo de los vectores de velocidad, no se entrecruzan entre sí y se suceden de manera lineal en función del flujo. Pero si es rotacional, vemos ya velocidades que son lineales y son transversales también al movimiento y se generan como resultado de ese tipo de distintos de velocidades, se generan vórtices o lo que a veces comúnmente llamamos como pequeños remolinos. Y eso se debe a que se trata de un fluido rotacional. Bien, entonces, dentro de hidrodinámica, ¿cómo vamos a caracterizar nosotros un fluido ideal? Dentro de hidrodinámica, entonces, vamos a trabajar para deducir todas nuestras ecuaciones en base a un fluido ideal. Y el fluido ideal se caracteriza porque, primero, tiene que ser irrotacional, o sea, las velocidades lineales. Tiene que ser permanente. Tiene que ser uniforme. Disipación. Disipación significa pérdida de energía, es decir, va a 5 metros por segundo, ¿sí? Pero debido a la fricción, esos 5 se van convirtiendo en 4,5, 4,2, hay una pérdida, hay una disipación de energía, ¿sí? Como resultado de varios factores, puede ser tener materiales en suspensión, mucha rugosidad en las paredes del recipiente que lo contiene, son varias las causas que producen disipación. La temperatura. Pero nosotros vamos a trabajar con fluido ideal para determinar las ecuaciones. Entonces, tiene que ser uniforme, tiene que ser incompresible y tiene que ser no viscoso. Entonces, ese va a ser el fluido ideal con el que nosotros vamos a trabajar. Entonces, para la ecuación de continuidad, por ejemplo, tenemos, para llegar a la ecuación de continuidad, el principio de conservación de masa, que establece que la masa dentro de un sistema permanece constante con el tiempo. ¿Esto qué significa? Desde el punto de vista matemático, que la variación de masa dentro de un sistema al transcurrir el tiempo va a ser igual a cero. ¿Qué significa esto? Que la única forma para que esta derivada sea igual a cero es que la masa permanezca
constante, que sea invariable. Entonces, ¿qué dice? El principio de conservación de masa establece que la masa de un objeto o colección de objetos no cambia con el tiempo. Es decir, lo que introducimos en un sistema es lo mismo que va a salir por el extremo de ese sistema. En un fluido ideal caracterizamos el flujo como con un comportamiento lineal. Es decir, si analizamos una partícula, esta partícula tiene este comportamiento, ya que lo podemos describir matemáticamente. A eso se le llama línea de corriente, es decir, no existen estas líneas de corriente en el fluido, pero las caracterizamos como líneas de corriente, que son curvas imaginarias a través del fluido que indican la dirección que tiene el fluido, ¿ya? Y en cada punto la tangente siempre va a ser el vector velocidad, la tangente a la trayectoria de la línea de corriente. Y a partir de la línea de corriente construimos lo que son los tubos de corriente. Esto, por imaginémonos el fluido dentro de una manguera. Entonces, una manguera se comporta como un tubo. En condiciones ideales, todas las líneas van separadas, una alineada sin cruzarse, una con otra. No hay cruce de línea entre líneas dentro de un tubo de corriente, ¿ya? Y lo que entra por un lado es lo mismo que sale por el otro lado, exactamente igual que en una manguera. El flujo, igual que en corriente eléctrica, se denomina flujo de un fluido a la cantidad de masa que atraviesa una determinada sección en un determinado tiempo. La masa por unidad de tiempo determina el flujo que entra por una sección. Como esa masa se tiene que conservar porque estamos en un fluido ideal donde vamos a analizar el caudal y la ecuación de continuidad, el flujo neto ha de ser nulo. ¿Qué significa el flujo neto? Que lo que entra por una sección es lo mismo que sale por otra sección. El flujo neto, lo que entra menos lo que sale, tiene que ser siempre ser nulo, es decir, entra 5 y sale 5. 5 menos 5, 0. El flujo neto es 0. La masa que entra es la misma que la que sale. El caudal es el volumen de fluido por unidad de tiempo que pasa por una determinada sección. Volumen por unidad de tiempo. Entonces, metro cúbico por segundo. En una tubería el caudal viene por velocidad por área. Estas unidades, metro sobre segundo por metro cuadrado, queda igual metro cúbico sobre segundo. La ecuación de continuidad es una consecuencia de los conceptos de conservación de masa. La masa no se disipa, la masa no se pierde, lo que entra es igual a lo que sale, ¿ya? Como decíamos, lo que pasa en una manguera. Y demuestra que el caudal o gasto siempre es constante. Quiere decir que el caudal que va pasando por una manguera puede cambiar de diámetro en algunos sectores, pero su caudal siempre va a ser constante. El caudal o gasto. Si entra por una sección, va a tener una determinada velocidad. Aquí hay un caudal, cambia la sección, aumenta la velocidad, pero el caudal siempre se mantiene constante. El caudal aquí en esta sección de área mayor es igual al caudal en el área de sección menor. El caudal sigue siendo igual, aunque las velocidades han variado, pero el caudal, que es la cantidad de metro cúbico por segundo, en cada sección siempre va a permanecer constante. Entonces vamos a utilizar para demostrar la ecuación de continuidad el principio de conservación de masa. Es decir, vamos a considerar dos secciones de diferente diámetro
Vamos a analizar una sección 1 y una sección 2 durante un determinado tiempo y un recorrido, un recorrido longitudinal en las secciones que vamos a observar que tienen, como son de diámetros diferentes, van a tener velocidades diferentes. Observamos aquí, por ejemplo, lo que acabamos de manifestar. Delta X sub 1 es distinto de delta X sub 2. La velocidad aquí es mayor porque tiene una sección menor a la de arriba. Vamos a llamar sección 1 y sección 2. Aquí el área es mayor que acá, pero aquí la velocidad es mayor que acá arriba. Partimos entonces de que el tiempo es el mismo volumen el mismo tiempo que recorre el fluido desde esta línea hasta esta de aquí, es el mismo tiempo que corre el fluido que estaba en esta zona desde este punto a este otro punto. O sea, el delta T es el mismo. No puede haber 5 segundos acá y 2 segundos aquí. Si no, no hay conservación. La densidad ya sabemos que es la masa por unidad de volumen. De aquí despejamos la masa, va a ser densidad por el delta volumen. A su vez, el delta volumen va a ser el delta X por el área por distancia, me da el volumen. Ahora, esa distancia, ese desplazamiento, se ha hecho a una determinada velocidad. Por tanto, yo puedo decir que la velocidad es la distancia recorrida en el tiempo delta T. El espejo delta X va a ser la velocidad por delta T. Y eso lo reemplazo en la ecuación que ya tenía acá arriba. Entonces decimos que el delta de masa va a ser densidad por volumen, lo hemos transformado en delta X por área, pero delta X vale velocidad por delta T. Entonces ya está la masa en función de la densidad, la velocidad, el tiempo y el área de la sección. Esa expresión que estaba abajo la he puesto nuevamente acá arriba. Delta masa es la masa que está en un tiempo delta T en este pequeño volumen. Entonces, acá tengo la masa en la sección 1 y la masa en la sección 2. Perdón, aquí dice 1, pero es 2. Entonces, ¿cuánto va a ser la masa aquí? Va a ser la densidad en esta sección por la velocidad sub 1, por el área 1, por el tiempo delta T que dijimos que es el mismo tiempo. Y la masa en esta otra sección va a ser densidad en esta sección, por la velocidad en esta sección, por el área en esta sección, por el mismo tiempo delta T. Ahora pasamos a que divida el tiempo, a la masa, que divida la masa. Entonces, masa sobre tiempo. ¿Recuerdan? Esto era el flujo. ¿Sí? Este era el flujo. Flujo de lo que entra y el flujo de lo que sale. El flujo va a ser densidad por velocidad por área, igual a otra. Pero el flujo neto dijimos que es 0, lo que entra es igual a lo que sale. Y entonces tenemos esto a partir de esta igualdad. Y además sabemos que este es un fluido ideal, es incompresible, por consiguiente no varía su densidad. Entonces quiere decir que las densidades en ambas secciones son iguales. Por consiguiente podemos simplificar la densidad, con lo cual obtenemos la ecuación de continuidad universalmente conocida y utilizada, que el área en la sección 1 por la velocidad en la sección 1 es igual al área en la sección 2 por la velocidad en 2. Y eso siempre va a ser constante. Quiere decir que en cualquier sección que yo analice, siempre va a ser igual
A sub 1 por B sub 1, A sub 2 por A sub 3 por B sub 3, A sub 4 por B sub 4, A sub 2 por B sub 2. Siempre va a ser constante. El caudal, por ejemplo, velocidad viene en metros sobre segundo y el área en metros cuadrados. Metros sobre segundo por metro cuadrado me dan metro cúbico por segundo. Quiere decir que esta ecuación también es la misma ecuación para caudal, que el caudal es velocidad por área. Violento, no lo habíamos ido. Bien. Lo que nos está faltando ahora es terminar la ecuación de Bernoulli. Con esta ecuación ya podemos entrar a demostrar la ecuación de Bernoulli. Ya tengo que entrar yo ahorita a una clase en la UNAM de México. Por eso acá tenemos la tarea sobre el ejercicio que ya hicimos anteriormente en esta clase. Solo que la función de esta curva responde a otra función matemática, pero hay que calcular lo mismo. ¿Ya? Vamos a calcular lo mismo, que es encontrar la fuerza resultante, su dirección y calcular las coordenadas de x sub cm y h sub p.